8, vamos arriba. Cuando falten 3 me avisa. Amigos, seguimos en Claves Económicas y tenemos el gusto de recibir al conductor de Claves Políticas y el gestor de este proyecto de Claves, que no es un tema menor, Nelson Fernández. Un gusto, Nicolás, estar contigo y el momento muy especial es para Claves Económicas para entender, ¿no? Sí, también para Claves Políticas, Nelson, porque siempre esto es un trasfondo que mueve al sistema político, ¿no? Es decir, cosas que se proyectaban hacer en la sociedad uruguaya y que, claro, en un contexto internacional que está muy movido, surgen algunos signos de interrogación. Para transmitir a la audiencia, encuadrar el asunto, la semana pasada fue una semana histórica por lo negativa en cuanto a la evolución de algunos indicadores financieros, particularmente las cotizaciones en bolsa de las grandes bolsas mundiales. El valor de las acciones tuvo una de las peores semanas desde la crisis 2008-2009. Tenemos una gráfica para compartir con ustedes que es la evolución del índice Dow Jones. El Dow Jones es un promedio de 30 de las principales corporaciones de origen estadounidense. Hoy por hoy son empresas globales, ¿verdad? Sí. Es decir, ya no importa tanto dónde están radicadas. Exactamente. Y bueno, vemos allí que bueno, es una gráfica que toma el último año, ¿verdad? Y una evolución muy positiva hasta que en las últimas jornadas hubo un verdadero derrumbe, ¿verdad? Pasando de un eje de 12.500 el Dow Jones a un eje de 11.500, una caída de bueno, casi 10% en pocos días. Esto lo que está es ilustrando, mostrando, es un síntoma de una preocupación general por la situación básicamente de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Ahora vos fíjate, Nicolás, cuando ves la gráfica, la evolución, estamos hablando del precio de las acciones, o sea, de la valorización de las compañías norteamericanas, y ves un crecimiento muy fuerte hasta que se da esta pica. ¿Qué pasó para que se diera ese quiebre? O sea, ¿hubo demasiados cambios en la economía o en la finanza de Estados Unidos para que se diera ese punto de quiebre? Claro. Seguramente no como para directamente impactar en este cambio. Lo que hay es un cambio de expectativas y un reacomodo de dónde los inversores están poniendo su capital. Yo me gustaría introducir un concepto que es a modo de discusión. Yo creo que esta crisis, estos cimbronazos, son parte de la misma crisis de 2008-2009. Porque aquella crisis se resolvió con plata, se resolvió generando una gran liquidez por parte de Estados Unidos, que ha inundado realmente de dólares la economía global y que, claro, ¿dónde se localizan esos dólares, esos capitales? Europa de alguna manera también ha buscado hacer lo mismo, tal vez en menor dimensión. Bueno, esos capitales van buscando lugares de rentabilidad, las acciones fueron uno, los países como Uruguay, Brasil, Argentina, las economías emergentes también, pero llega un momento que aparecen algunas dudas. La economía de Estados Unidos, los últimos datos han sido muy magros, con rendimientos prácticamente nulos, ¿verdad? 0,4% del primer trimestre, algo más de 1% en el segundo. Entonces la gente empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la economía? Y en Europa hay quienes dicen que la situación es peor que en Estados Unidos, porque hay más rigideces en esas economías. Y entonces, es más difícil la salida. ¿No? Acá, no, tú estuviste en Europa en estos días. Bueno, vos también. Los dos hemos estado viendo un poco la realidad ahí de cerca, obviamente en lo que es un vistazo muy rápido claro. Pero además hoy uno le permite todo lo que son las tecnologías de información, está muy informado de lo que ocurre. Acá hay una cosa que, sí, estamos viendo una situación de crisis, pero ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es el proceso y en qué etapa estamos y cuáles pueden ser las salidas? Y sobre eso hay más incertidumbre que certeza, es lo que está claro. Y lo que decías tú, Nicolás, sobre el origen de la crisis del 2008-2009, es lo que se está viendo. O sea, ahí hubo un episodio de crisis que aparentemente fue resuelto, pero que dejó secuelas para lo que está pasando ahora. El problema es que Europa está echándole mucho la culpa a Estados Unidos, pensando de que en realidad se está contagiando a Estados Unidos y ha demorado en visualizar los problemas propios para ver cómo los enfrenta, que son muy serios, ¿no? Y ese concepto que estás manejando creo que también en alguna medida es interesante trasladarlo a América Latina, porque últimamente hay como toda una gran efervescencia de críticas hacia lo que ha hecho Estados Unidos, en la mayoría de los casos muy bien fundamentadas, porque Estados Unidos realmente ha hecho un proceso muy malo en su conducción de sus grandes finanzas, y también se hacen críticas a Europa. Ahora, ¿qué está pasando en América Latina? Esa es la gran pregunta. ¿Esto tiene impacto o no? Yo en estas últimas semanas he escuchado dos visiones.
Una, la de Nicolás Eizaguirre, el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, que dice, más allá de los problemas de Estados Unidos y Europa, la demanda asiática va a seguir por varios años, por lo tanto América Latina va a seguir respondiendo a esa demanda y va a seguir creciendo. Hay quienes son más escépticos, esta es la segunda visión, y dicen que Asia va a terminar siendo afectada y por lo tanto América Latina también, en forma más o menos directa, por toda esta crisis. Y allí está la gran interrogante, ¿no? Yo, ahí, Nico, viendo un poco lo que son los procesos de crisis, que las crisis no son nuevas, ¿no? Es decir, el proceso ha sido de los ciclos, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es difícil de encontrar una situación en la cual Estados Unidos y Europa en su conjunto, estén enredados en una situación bastante al similar. mismo tiempo. Sí. Acá yo creo que hay que salir del vaivén de la bolsa de cada día, claro, ¿no? Y ver, o sea, lo mismo que lo de los bonos. En realidad hay problemas que no son resueltos. El problema de la deuda de Grecia no es un problema de Grecia. Claro. Porque Grecia integra una comunidad que es la Unión Europea. O sea, absolutamente. Y esa deuda es impagable. Entonces, esa deuda, así como está, precisa un tratamiento. Y a su vez, otros países, Italia y España fundamentalmente, están realmente mal en sus finanzas. No es que estén sometidos a castigo a los especuladores. No, están mal. Entonces, cuando están mal, tienen que hacer cosas como esos recortes drásticos. Drásticos. Claro, porque atrás de esos números hay gente. Y hay gente. Y el problema, y paso a los Estados Unidos, es que Estados Unidos salió de la crisis con plata haciendo una expansión de su gasto público, generando un gran déficit, que además ya venía aumentado por los gastos militares y años que no fueron de todo buenos antes. Y expandió el gasto para bueno, que el desempleo no crezca tanto y generar allí una salida. La discusión política llevó la cuestión a otro rumbo porque hubo una gran presión de algunos sectores del Partido Republicano, básicamente lo que se ha denominado, seguramente buena parte de los televidentes lo conocen, el Tea Party, que tiene una concepción, más allá de mirar los grandes números, dicen, el gasto de Estado tiene que bajar. Entonces, efectivamente, se fue a un acuerdo con reducción del gasto, que no dejó contento a nadie, sí, claro, pero que claramente tiene un impacto que puede ser recesivo sobre la economía. Y eso también está preocupando, y eso es una novedad de estos días. Claro, porque además, Nicolás, cuando se dice, bueno, se llegó a un acuerdo, el acuerdo es hacer un recorte, y después viene el recorte. Y después viene la consecuencia de los que pierden o beneficios o determinados mecanismos o ven cerrarse, que es lo que está viendo en España, por ejemplo, el movimiento de indignados. Hubo que cerrar una policlínica acá, que hubo que cerrar un servicio de emergencia acá. Porque en épocas de esas en que hay que hacer esos cortes, no es un recorte, es un hachazo. Es un hachazo y es muy duro y ahí está, son drásticos, son de un día para el otro. A lo concreto, lo que uno visualiza, digo, como tú decís, hay distintos enfoques, pero hay una cosa que es, la solución no es en esta semana, ¿no? No es algo que uno diga, es un ponerse de acuerdo, es un proceso que va a ser lento y que de alguna forma va a afectar. ¿Cómo? Bueno, uno lo que desea es que sea lo más suave posible, pero con un mundo convulsionado no hay país que no se vea afectado de alguna manera. Nos decían cuando estuvimos en España los expertos, Europa, las economías muy endeudadas en Europa y los propios Estados Unidos pueden demorar entre 5 y 7 años en desapalancarse, en absorber ese endeudamiento. Son procesos largos. ¿Y qué pasa con el Asia? ¿Hay un endeudamiento que preocupe? Bueno, ahí está la incertidumbre. En Uruguay lo que hemos visto es que el dólar, después de caer mucho, tuvo algunas jornadas de suba, no demasiado, pero bueno, una reacción. Y también bajó mucho el petróleo, lo cual para Uruguay, en ese contexto de incertidumbre, es una buena noticia. Claro, porque ahí además, desde el punto de vista de lo que también son los números fiscales, que Uruguay también tiene su déficit, chico, pero lo tiene, le permiten todo lo que es el costo energético, no tener una preocupación y no tener un repunte sobre la inflación. Efectivamente, hay algunos mecanismos de ajuste, de cierta flexibilidad que expresa la economía uruguaya que están mejor que algunos años atrás, que incluso cuando llegó aquella grave crisis de 2002. En ese sentido Uruguay está claramente mejor, pero no por eso es absolutamente invulnerable ni puede seguir inmune. Efectivamente es esperable que haya un tipo de impacto. Lo otro, Nicolás, es que, como tú bien decías, la demanda asiática sigue fuerte, entonces uno dice, bueno, para las exportaciones hay demanda para los productos, pero los propios exportadores siempre lo que dicen es que tienen que tener una cartera amplia para no depender de un mercado. De un solo mercado. Y después todo el otro, y para ir cerrando, que hemos dialogado en este programa con los empresarios de agronegocios, que le ponen una luz amarilla porque los costos han subido mucho. Y bueno, la discusión del impuesto a la tierra, que eventualmente puede empezar a desarrollarse, seguramente también le va a poner incertidumbre a todo este tema que es relevante para la economía uruguaya. Muy bien, lo vamos a estar tratando. ¿Cómo no? Seguimos en claves políticas, claves económicas.
Seguimos en Nuevo Siglo TV con ustedes. Es un gusto, como siempre, estar las noches de los lunes, los martes y en las reiteraciones habituales. Sigan en Nuevo Siglo.